Hoy vamos a hablar de los tipos de daño que ocasionan los insectos. Es muy importante para el diagnóstico fitosanitario tratar de hacer una descripción muy detallada del tipo de daño que estamos encontrando en campo, porque es muy común que cuando llegamos a hacer la evaluación los insectos ya no están. Entonces, contar con una descripción del tipo de daño nos da mucha idea de qué tipo de insecto pudo estar afectando. Recordemos bien que hay dos grupos de insectos de acuerdo a su aparato bucal. Tenemos insectos de aparato bucal masticador e insectos de aparato bucal chupador. Los insectos de aparato bucal masticador, por la presencia de su mandíbula, ocasionan este tipo de lesiones que se conocen como defoliaciones o perforaciones. Las perforaciones pueden ser generalizadas, como en este caso, en donde únicamente se están respetando las nervaduras, y esto se conoce como esqueletización. De todas formas, se pueden encontrar también otro tipo de lesiones como estas en el margen de la hoja, y que, si ustedes observan, siguen un patrón. Determinar el patrón también es muy importante para el diagnóstico entomológico. Encontraremos eventualmente algunos que no siguen patrón, sino que son de bordes irregulares, y es importante determinar si esa lesión es fresca o es una lesión vieja. Las lesiones frescas, como observan ustedes aquí, no tienen el margen no tiene ningún color diferencial, mientras que en una lesión avanzada o que ya tiene mucho tiempo, los márgenes se van tornando necróticos. En el caso de los insectos que ocasionan perforaciones a nivel de tallo o de ramas o en troncos, o incluso eventualmente en raíces, se conocen como barrenadores. Los barrenadores son insectos que en su proceso de alimentación van dejando una galería tras de sí, y esa galería eventualmente tiene residuos del material vegetal mezclado con excretas del insecto. Entonces, la presencia de galerías es uno de los síntomas que nos lleva a nosotros a pensar que se presentó o se presenta un barrenador en esa planta, si logramos ver el interior de la misma. En el caso de frutos, no se conocen como barrenadores, sino como pasadores de frutos. Y vemos que lo que hay acá son nuevamente galerías que tienen una mezcla, en este caso del tomate, y de las excretas del insecto, que ya son unas coloraciones un poco más oscuras. Eventualmente en estos casos podemos observar las lesiones claramente de forma externa, como acá, que vemos perforaciones de bordes regulares. Determinar si estas perforaciones están solas o van acompañadas de otro tipo de síntomas, como en este caso que hay una roña, también es importante para el diagnóstico entomológico. Es importante también anotar si hay deformaciones, como en el caso de este fruto, o si hay presencia de algún otro síntoma que nos lleve a pensar que el ataque es ocasionado por un insecto. Cuando se trata de barrenadores o de pasadores, normalmente lo que primero vemos es una lesión o un deterioro de la planta a nivel externo. En este caso de la imagen, vemos que aquí debe haber un barrenador de este tallo que ocasionó que la planta inicialmente perdiera turgencia, el brote, y posteriormente se tornara necrótico. Cuando los daños son severos, podemos llegar a casos como estos. Esta es una plantación forestal en la que lo que observamos a nivel externo es un secamiento de ramas, de hojas, y esto nos lleva a pensar entonces que podemos tener un barrenador, bien sea a nivel de tallo o a nivel de raíz. Este es un síntoma que se puede confundir con el caso de un barrenador, pero lo ocasiona un insecto chupador, y es por eso que es tan importante siempre hacer una exploración completa de la planta. Vemos que hay un amarillamiento de las hojas, y que las hojas que ya están un poco más viejas se van tornando rojizas e incluso necróticas al final del proceso del ataque del insecto. Así que hacer una exploración en toda el área, en toda la planta, en todas las estructuras, nos puede ayudar pues muchísimo a tomar una decisión y a llegar a un diagnóstico más acertado. En el caso de barrenadores y pasadores, también es importante evidenciar o buscar la presencia de exudados. Vemos acá que esta es una respuesta fisiológica de la planta que ha producido este exudado, seguramente como respuesta al ataque de algún agente externo. También es muy común encontrar acerrín o encontrar gomas que nos llevan a pensar que hay un insecto que puede estar dentro de la planta y que la planta se está defendiendo de alguna manera con la producción de estos exudados. A diferencia de los masticadores, los síntomas de los chupadores son un poco más discretos.
En el caso de chupadores es mucho más común encontrar el insecto junto a la lesión, a diferencia de los masticadores, que no siempre es tan fácil, pero el daño es realmente mucho más pequeño, y para ello siempre debemos ir acompañados de una lupa que nos permita observar con certeza qué es lo que está pasando. Este es el caso de unos bananos atacados por trips, y si ustedes ven ahí son unos pequeños puntos. Normalmente las lesiones de chupadores son punturas que son inicialmente de colores claros, amarillos o blancos, son cloróticas y que posteriormente con el pasar del tiempo se van tornando necróticas. Vemos que también cuando hay insectos chupadores, especialmente de lo que era el antiguo orden Homoptera, es decir, donde están los membrácidos, donde están las moscas blancas, todos estos saltahojas, se puede encontrar la presencia de este hongo del género Capnodium. Esto lo conocemos como fumagina y es un síntoma inequívoco de que tenemos presencia de chupadores, porque este hongo se desarrolla en la miel de rocío, que es un exudado azucarado que producen estos insectos, y que favorece el desarrollo de este hongo, que obviamente va a limitar la fotosíntesis de la planta. Estos son lesiones también de chupadores ya a nivel de frutos, y vemos entonces que hay unas escoriaciones de color café, y no siguen ningún patrón, sino que es generalizado en todo el fruto. Determinar si hay un patrón en todo el fruto, si el daño es generalizado o si está distribuido de alguna manera siguiendo un patrón, también es muy importante en el diagnóstico. Este es un daño de chupador en hojas, y vemos que ya hay presencia de puntos necróticos, lo que nos lleva a pensar que es un daño mucho más antiguo, pero si vemos aquí en la parte superior hay unos pequeños puntos blancos que nos indican que todavía hay insectos ocasionando lesiones de forma activa. En algunos casos, estas lesiones se conocen como tostiones, y vamos a encontrar que hay algunos ácaros y algunos insectos que adquieren el nombre de tostadores o de manchadores por el tipo de lesiones. Estos son ácaros, y si vemos el avance del daño, inicialmente son unos pequeños cambios de coloración, la hoja se va tornando clorótica, y posteriormente pues la lesión se va tornando ya necrótica o con colores rojizos. Determinar entonces la forma, describir la forma, el tamaño, la distribución, el color y otros síntomas que acompañan la lesión es muy importante para llegar entonces a ese diagnóstico entomológico adecuado. Eventualmente puede pasar que el chupador ocasiona que la planta tenga un crecimiento desmesurado de las células parenquimatosas y forma estas estructuras que se llaman agallas. Las agallas, en este caso, son unas agallas generalizadas de color amarillo y color rojizo, y son un síntoma inequívoco de que se está presentando, pues, se está presentando un insecto que es, en este caso, un chupador que está ocasionando esas lesiones. Esto es todo. Entonces, lo importante es siempre recordar que debemos describir la forma, el tamaño, el patrón y otros síntomas que acompañen las lesiones para poder llegar a un diagnóstico entomológico adecuado.